Amado Dios, yo te doy gracias por este nuevo día que nos regalas, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, por permitirnos levantarnos un nuevo día, Señor. Padre, en este día queremos entregarte este tiempo, Señor, para que tú nos hables, para que tú nos ministres a cada uno de nosotros, Señor, a través de tu palabra, Señor. Permítenos, Dios, conocer los secretos de tu corazón, Señor. Permítenos, Padre Santo, atesorar esta palabra, Señor, que nos das día tras día, poderla guardar en nuestros corazones, Señor, y poderlas aplicar a nuestro diario vivir, Señor. Te doy gracias, Papito lindo, y bendigo a cada persona que está escuchando estos audios, Señor, y que fielmente te están buscando a ti, Señor. Gracias, Papito lindo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos hablándoles aquí desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el libro de Mateo y hoy vamos a leer el capítulo número 3. Juan el Bautista prepara el camino. En esos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de Dios está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: en una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán salía para ver y escuchar a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. «Camada de víboras», exclamó, «¿quién les advirtió que huyeran de la ira venidera que se acerca? Demuestran con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Bautismo de Jesús. Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. «Yo soy el que necesita que tú me bautices», dijo Juan. «Entonces, ¿por qué vienes tú a mí?» Pero Jesús le dijo: «Así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige». Entonces Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: «Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo». Bueno, este es el final del capítulo 3 del libro de Mateo, donde habla en su encabezado de que Juan el Bautista prepara el camino del Señor. Recordemos que hubo 420 años o 400 años de silencio desde el libro de Malaquías hasta el libro de Mateo. Y en ese tiempo no hubo ninguna, digámoslo, comunicación del Señor hacia el pueblo. Hubo libros que son apócrifos, que son del canon católico, que son libros históricos donde se hablan de acontecimientos como Macabeos y como otros libros de cosas que sucedieron en ese lapso de tiempo, pero que no fueron una
comunicación directa de Dios hacia una persona diciéndole, hey, dígale al pueblo esto, dígalo, o diga esta profecía, o diga esto otro. Entonces vemos que después de que Malaquías habla acerca de que va a venir una persona que va a preparar el camino del Señor, una persona con el espíritu de Elías, entonces viene Juan el Bautista y empieza a predicar un mensaje de arrepentimiento, un mensaje donde le dice a cada persona que se vuelvan de sus pecados, que se vuelvan a Dios, porque el reino de Dios está cerca. El reino de Dios, ese Rey de Reyes que fue ya adorado por los reyes del Oriente, ya había nacido, ya estaba cerca. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y también se cumple la profecía de Isaías, que fue 700 años antes de Jesucristo, donde habla de que una voz clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Así que esa profecía se cumple en Juan el Bautista, y Juan el Bautista fue ese mensajero que vino a preparar el camino del Señor. Por eso es que al principio dice que desde Juan el Bautista llegó al desierto de Judá, o sea, empezó en el desierto cumpliéndose esa profecía. Lo que él hablaba precisamente, él vino a ser diferente a las personas normales porque se vestía con pelo de camello rústico y no comía alimentos como cualquier persona, sino que comía langostas y miel silvestre. O sea, era una persona que no se contaminaba con ningún alimento, ni tomaba vino, ni hacía lo que normalmente las personas tenían con sus hábitos alimenticios, sino que era diferente. Y lo que viene a hablar es precisamente de arrepentimiento. Ese es el primer tema que se habla en el Nuevo Testamento. Las buenas nuevas. Arrepiéntanse que el reino de Dios está cerca. El reino de Dios, ¿quién es? Es que Jesucristo viene como rey a establecer ese reino de los cielos en cada corazón. Los judíos malinterpretaron, así como Herodes malinterpretó de que él venía a gobernar en Judá, o que iba a gobernar en Israel, iba a ser un rey como los reyes que se conocían en esa época. Contrario a eso, el Señor venía a establecer un reino de los cielos, un reino celestial, un reino espiritual. Y ese reino empieza es precisamente con el arrepentimiento. Y más adelante lo que empieza Juan el Bautista a hablar es: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y se han vuelto a Dios. No digan simplemente uno al otro, estamos salvos solo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Esta palabra es muy profunda, porque verdaderamente nosotros creemos que muchas veces por solo ir a una iglesia ya somos salvos. O de pronto muchos pastores como yo que creemos que porque conocemos la Biblia o porque hablamos del Señor y porque predicamos ya somos salvos solamente por el hecho de predicar la palabra de Dios. Y ser salvo es básicamente por recibir de corazón al Señor, y esa recibida de Jesucristo en nuestro corazón hace que nuestra vida cambie y nuestra manera de comportarnos es diferente, así como dice Juan el Bautista: demuestren en la forma que ustedes viven que son verdaderamente, que se han arrepentido de sus pecados. Nosotros siempre vamos a caer y no somos perfectos, pero ¿sabe qué? Tenemos la oportunidad de poco a poco ir cambiando, ir dándole lugar al Señor, a su palabra, a lo que Él dice, a lo que Él establece. Y a pesar de que nuestra alma y nuestra mente y nuestro corazón a veces se resiste a recibir la instrucción del Señor y hacer la voluntad de Dios, nosotros tenemos que insistir, porque en la manera en que nosotros nos comportamos es como podemos hablar y demostrar que somos verdaderamente cristianos. Después habla él de que él bautiza con agua, pero el que viene va a bautizar con fuego, y él va a separar lo que es el trigo de la paja como un rastrillo. Más adelante viene el Señor
ante él y como él bautizaba a las personas, el Señor viene y le dice que lo bautice. Juan reconoce que él es el Mesías y dice que él no es digno ni siquiera de atarle sus sandalias y cómo lo va a bautizar. Pero el Señor insiste porque dice: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito sobre mí. En ese momento que lo bautiza, llega una paloma. Dice que el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma, y una voz en el cielo habla diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y este es mi Hijo amado quien me da agrado y gozo. Y ahí es donde vemos la Trinidad. Por eso es que nosotros creemos en un Padre, en un Hijo y en un Espíritu Santo. El Padre que está en los cielos, el Hijo que vino a morir por nuestros pecados, y el Espíritu Santo que fue el que envió a Jesucristo cuando descendió a los cielos y que está ahora con nosotros. Así que esto es una gran bendición, el poder conocer cómo Jesucristo vino a este mundo y cómo cada acontecimiento y cada situación que él vivió se cumplió básicamente por las profecías que ya habían sido dadas muchos años antes de que él naciera. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por todas estas bendiciones, por esa Santísima Trinidad y por ese amor del Padre para enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Dios eterno, te doy gracias por este día, Señor, por este capítulo, por esta lectura que nos has dado en este día, Señor. Gracias, Dios eterno, porque cada que leemos tu palabra, Señor, vemos el cumplimiento de tus promesas, Señor. Gracias, papito lindo, porque de verdad que tú eres bueno, Señor, que tu misericordia es para siempre. Permítenos a cada uno de nosotros, Señor, arrepentirnos de nuestros pecados, Señor. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca, decía Juan el Bautista. Pero, Señor, gracias a ti, hoy podemos decir que el reino de los cielos ya llegó a nuestras vidas y eres tú, Señor. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a obedecerte, Señor, a tenerte como Rey, Señor, porque cuando te tenemos como Rey, Señor, podemos obedecerte a ti, porque en un reinado no se hacen las cosas según las personas del reino, sino como dice el Rey. Así que te pedimos, Padre, que nos ayudes a ser obedientes a tu palabra. Llénanos de tu amor, llénanos de tu compasión, Señor, y de tu misericordia y de tu gracia, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a ser como tú. Te entregamos el resto del día, Señor, y te pido que bendigas a cada persona que escucha estos audios y que lo bendigas así como nos has bendecido a nosotros también, Señor. En el nombre de Jesús quedamos en tus manos. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.